una serie de principios comunitarios. Yo no creo mucho en los valores universales, creo más en los principios comunitarios, porque un principio comunitario es el que acordemos nosotros. Por ejemplo, hoy ustedes acordaron todo el sonido en silencio y nada más hablo yo y está el que dirige. Y ese es un principio bien interesante. Y muchos a veces de los valores se confunden, ¿no? A veces la gente quiere hacer su justicia como ellos quieren, en ese sentido. Y el principio comunitario a mí se me hace como más interesante. Esos son los 4 pilares, ya vimos el cimiento, vimos los 4 pilares, y entonces, ¿cuál es el techo? El techo es la comunalidad. La gente que decida vivir bajo estos elementos y bajo estos principios comunitarios vive en comunalidad, y creo que eso es lo importante. Y este sistema de comunalidad tiene un elemento más fuerte, que es el de la ética de la reciprocidad de los pueblos originarios. Y este elemento de la ética de la reciprocidad de los pueblos originarios consiste en lo siguiente, y que creo que ustedes también lo tienen. Cuando hay una tristeza o cuando hay una alegría en la comunidad. Por ejemplo, si a mí se me muere mi papá, la gente que me conoce puede llegar a ayudarme de 3 formas. Si tiene dinero, va y me aporta lo que él cree conveniente para el duelo. Si no tiene dinero, pero tiene el bien material que sabe que se va a usar, que se usa el pan, la tortilla, el mezcal, el chile, el guajolote, lo que sea, me lo lleva en especie. Si no tiene el dinero y no tiene el material, me ofrece sus manos de trabajo. Hay gente que te ofrece las 3 cosas, hay gente que te las ofrece y no te las pide a cambio, pero tú estás obligado moralmente cuando él tenga que tú regresarles. Eso es una obligación moral. Y si es en una fiesta, también pasa lo mismo. Si yo me voy a casar y le digo al compañero, oye, necesito 10 guajolotes, y yo va a necesitar, ya nada me dice, pon a engordar tus guajolotes porque los ocupo para dentro de 3 meses. ¿Sí me explico? Entonces, hay una ética de reciprocidad que los pueblos los tenemos. Entonces, imagínense todos esos elementos en las comunidades. Si nosotros vamos a una comunidad y le hablamos de qué entiende por comunidad, él a lo mejor no lo va a entender, porque son las formas de vida, así se vive en la comunidad. ¿Por qué es importante para nosotros? Que esta es como la tercera parte, ¿no? Para nosotros es importante porque para nosotros, cuando vemos estos elementos, cuando observamos estos elementos, entendemos que tenemos que mejorar las formas de educar, las formas de convivir, las formas de trabajar con la vida comunitaria. Porque a veces traemos muchas ideas que nos da, en el caso de nosotros, la SEP en México, nos dice lo que tenemos que hacer. El maestro es un mediador, nos dice lo que les tenemos que transmitir y dejamos afuera lo que el pueblo tiene para ser transmitido. También el pueblo tiene conocimiento, pero también el pueblo tiene cosas que se pueden enseñar. Y les digo esto porque junto a todo esto que les acabo de compartir, hay más principios. Por ejemplo, el principio de la compartencia. Y entonces aquí lo interesante es, ¿por qué es mejor compartir que competir? Y entonces aquí es cuando entramos en otros procesos de mirar la recreación. Tu cuaderno con los no podemos repetir los modelos de recreación que les funcionan a otras ciudades, a otros países, no los podemos repetir porque los contextos donde trabajamos son diferentes. Y a lo mejor nos han enseñado a nosotros que a fuerza tenemos que competir. Pero ¿qué sería si nosotros retomamos elementos que es mejor jugar con otros que contra otros? Y desde ahí retomamos el principio de la compartencia. Es mejor compartir que competir. Y entonces esto es como un elemento bien interesante que Dios tomarlos como fundamentos para hacer un proceso de recreación. ¿Qué queremos hacer nosotros con la recreación? La misma palabra nos los dice. Es como volver. ¿Volver a qué? A crear. ¿Volver a crear qué? Volver a crear vida. Volver a crear otras formas de vida en donde trabajemos, en donde entendamos que somos una comunidad, que no estamos compitiendo contra el otro, que no estamos... Porque cuando usamos el término, muchas veces, a veces es mal empleado el término de competencia, entonces se vale jalar, se vale meter la rodilla, se vale meter las manos, todo. Nosotros, la intención de acá es empezar aplicando una serie de principios dentro de la recreación, estos que les dije, y empezar a aplicar, por ejemplo, esta serie de principios
de libres de la agresividad. Y creo que ese es un principio bien interesante. El libre de agresividad es interesantísimo porque no sé si han visto ustedes cuando ven un córner en el fútbol, ven un tiro de esquina y ves cómo hasta la imagen va grabando cómo le jala el calzón, cómo le mete el codo, cómo le empuja con la mano. Y entonces para mucha gente eso se vuelve válido. Puede pasar el balón, pero el jugador no. Tú puedes tumbarlo antes de que él ¿Mande? llegue. Y entonces esos elementos empezamos a hablar desde este contexto de la Me recreación rompe la de una serie de conferencia. principios. Uno es libre de la agresividad, el otro es esta parte importante de competir compartir antes que competir. Y creo que son necesarios que lo podamos hacer. Y la otro elemento es como unitizar los deportes de los adultos con los niños, porque entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué podríamos hablar dentro de estos contextos de la recreación? Entonces, acá hay muchos elementos que parten de esa primer parte que viene siendo todo este contexto que les explico. Yo soy educador físico, yo he trabajado en escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Ahorita trabajo con alumnos que estamos formando para que sean educadores físicos en la Escuela Normal Experimental Huajuapan en Oaxaca, y te das cuenta cómo la gente llega con un montonal de chips ya conectados, de qué es lo importante para ellos. Entonces, a veces el mundo hace que imitemos o que hagamos lo que ellos quieren que hagamos precisamente. Y a veces nos llegan muchos enfoques desde la recreación, desde dónde se tiene que mirar esa recreación. Yo pienso que una manera más importante de ver esto es que podamos mirar la recreación desde nuestros contextos, desde donde nosotros estamos viviendo. Considero que la recreación no es que nos las hayan inventado en Europa o en Estados Unidos. Nuestras comunidades ya se recreaban, tenían formas de recrearse, tenían formas de ser en esos procesos de recreación. Y de repente como que llega esta ola de que pues tenemos que recrearlos nosotros y hay que recrearlos desde donde nosotros estamos aprendiendo. Y a veces suelen verse cosas muy lamentables dentro de sus procesos. Por eso, en el caso de lo que estamos haciendo desde la un proceso pedagógico y donde queremos, por ejemplo, que la gente que estudia con nosotros, tenemos 6 semestres para trabajar con ellos y estudia con nosotros, pueda tener un perfil de egreso donde el que salga pueda tener capacidades, habilidades, intencionalidades, y que estas pueden ser 5, que se las voy a comentar muy rápidamente. Saber escuchar socioculturalmente a la gente en toda edad y diversidad. Esto es una condición adaptativa. 2, a la situación específica, petición recreativa, reconfigure su estrategia y las formas específicas que tiene que ver con cada comunidad, ¿sí? 3, entendiendo la recreación como parte de una complejidad sociopolítica que presenta cada debe tener un alto perfil de competencia sociocultural local en un periodo determinado. 4, la capacidad de intervención en situaciones de crisis para transformar conteniendo las emociones propias. 5, capacidad de coordinación de trabajo en equipo sin perder la posición de escucha colaborativa. Debe manejar una caja de herramientas metodológicas para el manejo de grupalidades. Y entonces yo les comento esto. Este es un tema muy largo. Este es como empezar a abrir un poco todo este proceso con ustedes. Nosotros llevamos un buen tiempo trabajando en estas cuestiones y apenas estamos aplicando todo este proyecto en nuestra escuela. Estamos en el segundo semestre, ya desarrollado los 6 semestres, y estamos en el segundo semestre con los muchachos, aprendiendo todas estas diversidades de recreación que podemos tener en nuestro entorno. No es que no queremos que entren las demás, por supuesto que las demás pueden entrar,
Lo interesante para nosotros es poder decir qué es lo propio, qué es lo ajeno y cómo podemos viajar de lo propio al ajeno sin que nos dañemos, sin que se dañe nuestra cultura, sin que se dañen nuestros procesos. Fíjense todo esto hasta dónde me meto, porque parece ser que este no es un campo de un educador físico, que no es un campo que nace desde el proceso de la recreación y que a lo mejor la recreación o la educación física está en otro contexto. Pero creo que es importante también hacer ver que es necesario pensar en nuestras comunidades, es necesario pensar en los lugares donde trabajamos. Jaime Martínez Luna, que es el antropólogo que yo les comentaba, él decía que era importante conocer el suelo donde yo estoy pisando para hacer mi labor de docente. Y entonces a veces llegamos con un cúmulo de cosas que nos dijeron que tenemos que aplicar y lo que menos puedo observar o analizar es el suelo que estoy pisando. El conocer todas estas formas que tenemos de ser de las comunidades para que junto con lo que yo sé y junto con la comunidad sepa, tiene, podamos hacer una adecuación sin dañarlos. Porque hemos tenido experiencias a veces muy fuertes y muy lamentables que hemos vivido también nosotros como docentes y que eso nos ha permitido decir, bueno, es que no es por donde debemos de ir, debemos de ver otras cuestiones y debemos de aterrizar en estos procesos de recreación desde los principios comunitarios para hacer procesos que verdaderamente impacten en la vida comunitaria. Eso es como un preámbulo. Hasta aquí yo quisiera cortar esta explicación y pues ahí si esto genera dudas, genera preguntas, pues bueno, creo que podemos entrar porque no sé de cuánto tiempo contemos, ¿no? Para esta otra segunda parte. No sé qué dices, moderador. Claro, todavía tenemos tiempo, tenemos como 20 minutos todavía para poder continuar o cortar y reiniciar. No, digo, por si quieres, en este momento podemos nosotros trabajar e iniciar el proceso de preguntas o desean que les explique desde dónde estamos partiendo como escuela en este sentido desde la recreación. Maestros. Buenas noches. Perdón, sería darle continuación nomás al tema que estamos tratando, por favor. Muchas gracias. Ok. Miren, nosotros en el caso de la normal Guajuapan, ya les expliqué hace un rato que tenemos la licenciatura en educación física y dentro de esta licenciatura los muchachos llevan una optativa. Anteriormente, toda la optativa ya venía el programa manejado desde la SEP a nivel nacional, desde México. Hemos intentado nosotros ahora construir esta optativa desde lo propio, desde lo que somos y desde donde estamos. Entonces, para eso nos hemos dado la tarea de ir conformando la optativa y dentro de esta optativa estamos manejando la optativa de recreación comunitaria. Y esta recreación comunitaria lleva como parte fundamental lo que yo les acabo de explicar. ¿Por qué entramos en el término de la comunalidad con todos estos contextos? Y ellos a través de eso estudian 6 semestres con nosotros. En el primer semestre ellos llevan, la primera asignatura se llama Fundamento de la Práctica Lúdico-Recreativa en Educación Física. Y el objetivo general es que el estudiante identifique elementos que ordenen la práctica lúdica recreativa en la educación física. Y para eso tenemos 3 contenidos. Uno que es tiempo, espacio y disfrute en la recreación. Otro que es corporeidad y motricidad en relación con el yo y nosotros en la recreación. Y el tercero es que es fundamentos teóricos prácticos del juego y canto recreativo. Entonces, a través de este primer semestre, ellos tienen que terminar en una aplicación práctica en el manejo de técnicas para conducción de grupos en actividades recreativas, técnica para la dirección de juegos y técnica para la conducción de cantos. Pero lo interesante acá es cómo concebimos el tiempo, el espacio, el disfrute en la recreación, pero estamos hablando de este tiempo y espacio, pero de lo cercano, del disfrute en la comunidad,
cómo conceptualizamos el tiempo y el espacio, el disfrute de la vida en nuestros espacios cotidianos, en nuestros espacios sociales. Y creo que eso es lo interesante. El segundo, tenemos formas de cómo evaluar y tenemos bibliografía ahí, que eso es bien interesante. El segundo semestre ellos ven fundamentos de la recreación en el entorno social inmediato. Y entonces aquí tenemos un objetivo muy claro que es que el alumno reconoce las expresiones recreativas de este entorno social inmediato. Y como contenidos manejamos 3 contenidos. 1, los contenidos de la recreación desde el contexto local. Y aquí en el contexto local vemos varias cosas que considero que son muy importantes de verlas, que son las expresiones en la recreación en el entorno inmediato, la organización de las expresiones recreativas en el entorno inmediato y como elementos centrales vemos esta parte de diseño de secuencias recreativas, las reflexiones, el tercer elemento sería las reflexiones de la recreación propia frente a los paradigmas occidentales de recreación. En este segundo semestre, ahí sí ya entramos a ver cuáles son los otros paradigmas de la recreación. No nos alejamos de ellos. Los vemos desde 2 perspectivas. 1, desde la relación de la recreación propia con los paradigmas occidentales del ocio, tiempo libre y recreación, y la otra, las áreas de expresión locales de la recreación frente a las áreas de expresiones ajenas. Entonces, ese es el segundo. En el tercer semestre, lo voy a decir muy rápido porque los tiempos se nos agotan. El tercer semestre es fundamentos de la recreación, perdón, aquí me quedé en el segundo, recreación del contexto social inmediato y su aplicación en el entorno escolar. Ahí tengo un objetivo general fuerte. El alumno aplica los fundamentos de la recreación propia en el entorno escolar. Y entonces ahí veo varios elementos. Como contenidos vemos los integrantes de la experiencia local, que tiene que ser el alumno, la familia, la escuela y la comunidad. El otro contenido es la recreación en el contexto escolar inmediato. Y entonces vemos cosas como las relaciones entre escuela y comunidad, los tiempos recreativos escolares, los espacios recreativos escolares, las actividades recreativas extraescolares, la recreación frente a las problemáticas escolares y el rol del docente, alumno, padres de familia en la recreación escolar en contextos inmediatos. El tercer contenido es diseño de sesiones recreativas escolares y el cuarto serían reflexiones en torno a la institucionalización de la recreación escolar y comunitaria. En el cuarto elemento, en el cuarto semestre ellos ven comunidad, comunalidad y recreación. ¿Y cuál es el objetivo general? El objetivo general es que el alumno aplique los fundamentos de la recreación comunitaria. Y entonces ahí ellos ven todo esto que les acabo de hablar, pero en grande, lo que es la comunalidad como modo de vida propia, los principios comunitarios que ya les acabo de mencionar a grandes rasgos, y la recreación comunitaria. Y por último ven análisis de las expresiones de la recreación comunitaria. Y ahí entramos una serie de análisis que están dadas ahí, pero que a lo mejor las vemos diferentes, como el juego comunitario, la música, el baile, la danza, toda esta serie de eventos deportivos, expresiones populares, la gastronomía, las fiestas, las actividades religiosas. Ahí hay un sinfín de cosas que se tienen que ver y que tienen que tocarse. En el quinto semestre, diseños de proyectos de recreación comunitaria. El objetivo general es el alumno diseña un programa de recreación comunitaria y tiene como contenido 5 elementos. La comunalidad como herramienta metodológica, el segundo es el programa de recreación comunitaria, el tercero es administración del programa de recreación comunitaria, el cuarto son gestiones, permisos y seguridad y el quinto integración del proyecto de recreación comunitaria. Y ya en el sexto semestre tenemos como nombre del sexto semestre la vivencia recreativa comunitaria. Entonces aquí el objetivo completo es que el alumno aplique un proyecto de recreación comunitaria y entonces esto nos daría todas estas garantías de que todo este proceso del que estamos hablando tenga una serie de elementos que se vayan gestando en la vida de la escuela, en la vida de la comunidad y que nos permita rescatar un tipo de gente diferente. ¿Por qué hacemos esto? Que esto lo deberíamos haber dicho desde el principio. ¿Por qué me meto en esto o por qué nos metemos en esto todos los que estamos acá? Yo se los voy a decir sinceramente, a mí no me gusta la comunidad que estamos viviendo. No me gusta cómo estamos viviendo ahorita. Creo que nos merecemos un mundo mejor y para que hagamos un mundo mejor
tenemos que volver a ser comunitarios, tenemos que volver a ser nosotros, tenemos que eliminar como esta parte de la individualidad y volvernos a colocar como gente comunitaria. Entonces yo a grandes rasgos les acabo de explicar por qué nace, cómo salimos nosotros preparados de las escuelas, con qué chips nos colocan, por qué al llegar a un territorio como Oaxaca nos cambia y nos mueve, porque eso jamás, esto que les explico de comunalidad, en el caso de Oaxaca, México, no está en nuestros libros desde preescolar, no aparecen. Entonces, por lo tanto, nosotros tratamos de imitar más a otras sociedades que a la propia nuestra, ¿no? Y entonces esto nos obliga de alguna manera a tener que regresar y observar que algo estamos haciendo mal. Yo estudié recreación en la ESEP y estudié recreación como maestría. Y en los dos elementos, los contextos que nos dieron nunca se acercaron a los de nosotros. Eran contextos ajenos a los que estábamos viviendo. Eran una serie de categorías de palabras que no aplicaban con nuestras comunidades. Y entonces uno empieza a pensar y a moverse y dices, bueno, ¿y desde dónde tenemos que ver? Y lo más que no, y lo mejor que nos puede pasar es empezar a vernos a nosotros mismos, es empezar a descolonizar el pensamiento y empezar a encontrar que nuestras comunidades tienen una serie de cosas muy interesantes que es importante verlas, ordenarlas y poderlas trabajar. ¿Y por qué viene esta tercera etapa? No es tan fácil poder empezar a aplicar o diseñar con escuelas, porque las escuelas ya traen un modelo que nosotros nada más transmitimos. En este caso, Wojopa nos está dejando hacer que apliquemos este nuevo modelo con ellos y que veamos qué resultados nos va a dar para poder hacer otro tipo de comunidad que necesita nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque estamos hartos de la violencia, de la drogadicción, del crimen, de todo lo que creo que nos aqueja a muchas comunidades. En el caso de nosotros sí no se sucede en ese contexto, ¿no? En donde nos hacen más individuales y menos comunitarios. Entonces, desde ahí creo que la adaptación del educador físico puede cambiar muchas cosas. Lamento que no esté en esta categoría de cosas que nos hacen que repitamos pues de cuestiones de la reacción como masivas de consumo, pues no estamos en ese proceso, ¿no? Tampoco obligamos a que la gente no esté, sino no obligamos, sino a dentro de la comunidad. Es esto que les he dejado atrás, hay muchas cosas. Cada año organizamos un congreso de recreación comunitaria con temas que hemos platicado con ustedes. Que eso es también importante, también lo vale. Eso está haciendo parte de lo que les he platicado, lo que estamos haciendo con la escuela, que se gesta en una comunidad. Yo creo que hasta ahí se participación. No sé qué pienses, moderador. Tú me dices si damos espacio a algunas preguntas, algunos comentarios o vamos dando. Muy bien, bueno, vamos a abrir los micrófonos para todos. El maestro o colega que quiera hacer sus consultas, lo podemos hacer en este momento. Bueno, creo que hay mucho silencio. Buenas noches, dice. Hola. Adelante, profe, ¿le escuchamos? Sí, quería hacer una consulta. En ese aspecto, ¿qué pasa con los estudiantes que no están de acuerdo con estas actividades recreacionales? Más que todo esto se refiere con algunos papás que no motivan esa clase de actividades. Estamos viendo así como esos desencuentros de estudiantes que no están de acuerdo. Creo que es interesante el cómo se va planteando el tema, cómo vamos haciendo para que ellos empiecen a analizar lo propio y que empiecen a decir, hacemos varias cosas. Lo último que acabamos de hacer antes de que viniera la pandemia, fuimos a
Darlo es que acá en la Mixteca tenemos unos carnavales muy buenos en Silacayó, Acriputa, y la intención es que ellos hagan esas formas de gente. No son carnaval de Río de Janeiro, digo, ¿no? Pero hay un montonal como la gente ahora para que toda la gente se divierta. Entonces creo que entiendo en otra construcción no se la habían pensado. Hasta ahorita yo he tenido gente que diga, no, yo no lo hago, yo no voy, yo no quiero, yo no sé. Hasta ahorita. A la mejor no puedes, ¿no? El Estado nosotros ha ido permitiéndose conocer más lo que tienen. Entonces no hemos tenido, no se nos ha presentado, pero si se nos presenta, por supuesto que lo analizaremos y lo podríamos comentar con ustedes. Gracias, Lice. Y yo quisiera decir algunas palabras, si me permiten, por favor. Adelante, profe. Sí. Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y todos. Buenas noches, querido Giovanni. He tenido el gusto de compartir, de conocer además la experiencia de Huajuapan, allá en México. Y es una experiencia muy linda, ¿no? Muy inspiradora también para nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra realidad boliviana, ¿no? También hemos trabajado en base a un modelo sociocomunitario productivo, pero una de las cosas que resalto mucho de lo que Giovanni nos comparte en su conferencia es que es este principio, ¿no? De la compartencia, ¿sí? Compartir antes que competir, ¿no? Y si se dan cuenta, queridos maestros, la propuesta que Giovanni comparte tiene mucho de juego y de recreación. En nuestro entorno todavía estamos empezando a trabajar en ese ámbito, tal vez no con tanta fuerza, porque así como ha intervenido hace un momento un compañero maestro, es verdad que la realidad, las familias, ¿no? Los entornos, todavía no nos reconocemos con esta parte fundamental que es la recreación, que nace desde nuestras comunidades, desde nuestras culturas, y por otro lado, también no se somete a una formación convencional, ¿no? Que los sistemas educativos proponen y estructuran. Entonces, creo que la propuesta de Giovanni como una alternativa, además que se está desarrollando en la experiencia de la Escuela Experimental de Huajuapan, pues creo que puede inspirarnos mucho también a nosotros para poder ir trabajando en ese sentido, ¿no? Quiero felicitar el trabajo, la compartencia que ha hecho nuestro querido amigo Giovanni. Creo que nos puede servir mucho para la experiencia boliviana. Nada más que eso. Un abrazo, querido Giovanni, y saludos a todas y a todos. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes. Hola, Adri. Hola. Pues aquí hubo confusión en la hora, pero aunque entré al final, bueno, pues yo primero quisiera saludar a todos y agradecerte la invitación. Y lo que yo quisiera comentar es un poquito de mi experiencia con respecto a... He tenido la oportunidad de asistir a los eventos que me ha hecho favor Giovanni de invitarme, los encuentros de los que habla, los eventos de regresión. Y la verdad es que ahí pues se vive lo que es la comunalidad, ¿no? Entonces se hace una gran fiesta y lo increíble de todo eso es la forma en la que todos compartimos para ir construyendo, pero sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención el conocer pues todas las cosas con respecto a este concepto, pero desde esta perspectiva, ¿no? De esas comunidades que nosotros pues difícilmente nos acercamos a ellos porque estamos en la ciudad, en mi caso, que soy de la Ciudad de México, pero a mí me ha aportado muchísimo conocer
lo que es esta filosofía de la comunalidad, ¿no? Es un concepto tan amplio que yo creo que solamente cuando tienes la oportunidad de vivirlo es cuando puedes comprenderlo. A mí te digo, reportado mucho aprendizaje, y aunque en la ciudad es un poco complicado hablar de todo esto, sí se puede trabajar, pero para ello requerimos justamente personas que puedan entender este concepto y sobre todo vivirlo, ¿no? Entonces yo, pues la verdad es que he aprendido mucho. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien quiere preguntar algo, aportar algo o vamos cerrando? Colegas, ¿alguna consulta? Más que consulta, perdón, buenas noches desde La Paz, Bolivia. Más que consulta, un agradecimiento, Giovanni, y la verdad, particularmente yo he quedado muy azorada con esto de vivir la comunalidad, porque regularmente aquí en las ciudades no se da, pues eso, no se da, no conocemos. Y la verdad sería excelente poner en práctica lo que dices, el suelo donde pisamos, o sea, preocuparnos más por nuestras comunidades donde trabajamos y empezar ahí. Te agradezco infinitamente, muchas gracias, y quizá puedas dejarnos tu correo, por favor, para poder estar en contacto y tener algo más de vivencias de tanto que tú tienes para dar. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gladys. Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Ahí debe Los ser. teóricos, ¿Ya puede hablar? No, ahí no, ponle. perdón, los teóricos de la comunidad dicen que la comunalidad no se teoriza, se vive. Y entonces eso creo que es lo más importante de este trabajo, o sea, cómo empezamos a hacer que estos elementos se vivan. No es necesario que vivamos en comunidades que estén alejadas de las grandes urbes. La comunalidad también se puede vivir en las grandes urbes, pero ¿qué necesitamos? Adoptar otra serie de principios, no con los mismos que nos han venido repitiendo. Yo creo que ahí la escuela tiene mucho que hacer todavía, ¿no? Porque a veces transmitimos nada más cosas y no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos transmitiendo en ese sentido. Los contenidos no los diseñamos nosotros, a veces nos los diseñan y los pasamos nada más de esa forma, ¿no? Entonces aquí con lo que tú me decías, que estás en La Paz, que es como una zona más urbana, también ahí se pueden crear procesos de comunalidad. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo, y creo que en esta parte el magisterio tiene un compromiso muy importante con la vida comunitaria.